Gracias, Presidenta. Me gustaría hacer una reflexión inicial que me parece que es importante porque el ejercicio que hoy estamos teniendo es un ejercicio democrático y republicano. Me parece que entonces en el futuro, cuando tengamos este tipo de ejercicios, tendríamos que cuidar mucho la conducción que tenemos. Me parece que no vale ni los insultos ni los señalamientos y tampoco los aplausos ni ser salameros. Me parece que hay que cuidar la dignidad de esta Cámara y que hagamos un ejercicio auténticamente democrático y republicano. Me gustaría dar un contexto antes de iniciar. El contexto es cómo y cuándo se aprobó esta reforma fiscal que el PAN ha señalado que es una tóxica reforma fiscal. Fue el grupo parlamentario del PAN que aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado nos opusimos, pero dijimos por qué, dimos los argumentos y presentamos propuestas alternativas. Señalamos que esta reforma fiscal iba a detener el crecimiento económico y sucedió. Señalamos que iba a perjudicar la economía familiar y sucedió. Señalamos que iba a incrementar la deuda y sucedió. Esta reforma fiscal, que por cierto habría que decirlo, secretario, no la diseñó usted, no fue su propuesta, usted no era el secretario, no es el responsable, pero quienes la diseñaron no quisieron escuchar los argumentos que se les daban en aquel entonces. Y esta reforma que vino a incrementar el impuesto en la frontera, que vino a cambiar un régimen de repecos, un régimen sencillo, justo, para el pequeño comerciante del mercado, la señora que vende verdura, o el de la lonchería, el de la pollería, el de la tortillería, de esas familias que todos los días se levantan para ganarse la vida, se encontraron con una propuesta de un régimen de incorporación fiscal que les vino a ser oneroso, perjudicial, que muchas veces ni siquiera pueden cumplir, aunque quieran hacerlo. Quienes diseñaron este mecanismo, pues no, hombre, son unos genios, porque me queda claro que nunca se han parado en un mercado de los miles que hay en este país. Me queda claro que no saben lo que viven estas familias para ganarse el pan todos los días y solamente pensaron en una reforma recaudatoria. Usted aquí lo señaló, que se aumentó la recaudación, si de eso no tenemos la menor duda. Esa fue precisamente nuestra oposición, que era una reforma estrictamente recaudatoria, que no estaba pensando en el impulso de la economía. Nosotros creemos que finalmente fracasó esta reforma y que hay malos resultados. Pero también hay que recordar quiénes aprobaron en su momento esa reforma. Muchos éramos legisladores, habría que revisar el diario de los debates para ver quiénes votamos en contra y quiénes votaron a favor, porque muchos de la izquierda que hoy han señalado y han criticado, dieron el voto a favor en el Senado. Ahí la pudimos haber detenido y con el voto de muchos legisladores en aquel momento del PRD, hoy de la mayoría, salió la reforma. Entonces, habría que tener esto en contexto. Y hago las preguntas rápidas para ilustrar a muchos, y termino, Presidenta. En el año en que tomó protesta, diciembre del 2012, el presidente Enrique Peña Nieto, ¿cuál era el costo del litro de gasolina y cómo lo va a dejar? Esas son las preguntas. ¿Cuál era la deuda y cómo la va a dejar? En 2012, ¿cuánto costaba un kilo de tortilla, un litro de leche? ¿Cuánto costaba la canasta básica? ¿Y cuánto va a costar en diciembre de este año? ¿Cuáles eran las reservas que recibieron y cuáles son las que van a dejar? ¿Cuál era el crecimiento económico por año y cuál es el que están dejando? Y me reservo para la segunda intervención. Para dar respuesta tiene la palabra el ciudadano José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 3 minutos. Con su venia, diputada presidente. Adelante. Muchas gracias, diputado Fernando Torres, por sus comentarios. Divido la respuesta en varias partes. Hemos comentado bastante sobre la reforma fiscal, pero el régimen de incorporación fiscal, le hago algunas reflexiones sobre este tema.
El problema que teníamos, el problema más grave que tenía el régimen de pequeños contribuyentes, de REPECOS, como lo conocíamos, es que no podían facturar estas empresas, no emitían facturas. Esto significaba que en muchos sentidos se les forzaba a mantenerse en el sector informal durante toda su existencia, lo cual hace que no pudieran crecer, y lo que queremos es que el régimen haga que las empresas vayan siendo de pequeñas y vayan creciendo, y esto se ha logrado. Lo que el nuevo régimen hace, lo más importante, es les permite emitir comprobantes fiscales. Se tienen descuentos por 10 años del ISR, del IVA y del IEPS. Además, reciben descuentos en sus contribuciones a las cuotas de seguridad social también por los primeros 10 años. Y también tienen acceso a través de créditos de la Banca de Desarrollo de NAFIN. Algunos de los resultados que vemos es cómo aumenta el número de contribuyentes. En el régimen de REPECOS, que tenía muchos años, el máximo que se llegó a tener fue de 3.9 millones de contribuyentes. Hoy se tiene 5.1 millones de contribuyentes en el RIF. Así que todo es perfectible y debemos de seguir trabajando en buscar qué es lo que se necesita hacer para fomentar el crecimiento de las pequeñas y de las medianas empresas. El tema de los datos puntuales que me hizo, voy a tratar de contestar algunos de ellos y los demás se los contesto por escrito porque no tengo todos los datos aquí. La deuda llegó, la heredamos como 37% del PIB y se va a regresar como 45% del PIB. Y la explicación ya la hemos dado, en parte la transparencia de los pasivos de Pemex, en parte el tipo de cambio y parte de la inversión. El litro de gasolina en diciembre del 2012 fue de 10.8 pesos y hoy es de 16. En diciembre del 2017 fue de 16.2 y hoy está en 19.2. Las reservas hoy son, junto con la línea de crédito flexible, son de 260,000 millones de dólares y si yo no me equivoco debieron haber estado muy cerca de 200,000 millones de dólares al principio de la administración, pero ese dato lo tendré que verificar. Y las otras preguntas que me hizo de la canasta básica, con mucho gusto se las hago llegar. Muchas gracias. Gracias, secretario. Para hacer comentarios, tiene la palabra el diputado Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario, hasta por 2 minutos. No hay duda que recibieron una economía estable y en crecimiento. Van a entregar una economía que no está en bancarrota, hay que reconocerlo, pero tampoco la mejor de las economías. Y yo quiero aquí aprovechar, ya no insistir en lo malo que fue este gobierno. Llegó con la fórmula clásica del viejo priismo: más impuestos, más deuda y menos inversión. Así, esa es la fórmula clásica. Más bien yo quiero aprovechar este momento y este tiempo tan corto para hacer una reflexión y convocar a la mayoría de este Congreso, al nuevo gobierno, a que escuchen, a que no se cierren, a que puedan escuchar los argumentos en las propuestas y que cuando llegue el nuevo paquete fiscal, ojalá corrijan los errores que hay actualmente. Ojalá y sea un paquete fiscal pensando en el crecimiento del país, en la economía familiar y en lo que la gente nos ha pedido en las campañas. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, esperemos le vaya bien por el bien del país, la va a tener fácil. Le van a dejar la vara chiquita, muy bajita. Pretexto no va a haber para que tenga éxito. Esperemos que sí sea. Gracias, secretario. Bueno, fuera. Tiene la palabra para formular su pregunta el diputado